Listo. Buen día, mi nombre es Sebastián Felipe Cantor Núñez y hoy tengo el placer de entrevistar a uno de nuestros coordinadores académicos y profesor de filosofía para 11, al profesor Isaías González Casas. Buen día, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, profe, ¿cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. Difícilmente tengo dificultades que pueda socializar o algo así. Más bien las guarda uno para sí. De nada sirve socializarlas. Y como dije antes, profe, usted es el coordinador académico, también profesor de filosofía. ¿Le parece bien si nos comenta algo más sobre usted? Pero ¿como qué cosas? Pues de su trayectoria, para dar una contextualización. Bueno, pues yo soy licenciado en filosofía e historia, ¿no? ¿Qué me gusta enseñar? La filosofía, más que la historia. La historia es más para leerla a uno y para hacer su pensamiento que para enseñarla. Si la historia no la asimila uno como una estructura lógica de vida, pues de nada sirve saber historia. Lo otro es, me fascina filosofía porque desde el colegio, por allá como he contado, siempre me gustó filosofía. Esa es la razón por la que trabajo en filosofía. ¿En qué me desempeño? Como coordinador, definitivamente. Y bueno, como coordinador académico que revisa los casos en caso de que un estudiante tenga faltas o haya algo inconveniente. De pronto a veces hay problemas que ya sea que el estudiante sea muy rebelde o haya una discusión fuerte. ¿Cómo o cuál es la mejor forma de abordar estos temas? Bueno, pues estudiantes que no quieran estudiar es una contradicción. Si uno es estudiante, el deber ser sería estudiar. Pero indiscutiblemente se presentan ciertas dificultades. Lo que pasa es que yo siempre he considerado que el estudiante es educable, que el joven es educable y que por algún lado se le puede encontrar situaciones buenas a él. Enfrentarlos, primero escucharle, mirar su situación familiar, sus contextos, los principios que tenga, brindarle cierta orientación sobre su proyecto de vida, que lo lleve a pensar y a repensar cómo está actuando. Si después de esa parte educativa siguen los problemas, pues uno tendría que, por necesidad y obligación, pasar a utilizar la parte legal, ¿cierto? Y ya la parte legal es, bueno, o cumple o se sanciona, o se educa, o definitivamente hay que aplicarle unas medidas mucho más drásticas que lo lleven a que corrija de manera obligada la situación. Pero corregir de manera obligada los inconvenientes o las desobediencias o el no cumplimiento es casi difícil, porque si uno no está convencido de lo que hace, nadie lo cambia. Sí, uno mismo se plantea sus ideales o las cosas que cree que puede hacer y no hacer. No, es que el ser humano es un proyecto. Y si usted no cree en su propio proyecto, ¿quién puede creer en lo que usted va a hacer? Eso no lo puede creer ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni su familia, ni sus profesores. Usted es el que debe estar convencido de lo que va a hacer y el esfuerzo que tiene que hacer para cumplir su proyecto, ¿no? Porque uno muchas veces lo que encuentra es estudiantes sin proyectos. Uno le pregunta, ¿qué piensa en 11? ¿Qué piensa estudiar? Aún no lo sé. Siempre hay que empezar por eso, ¿no? ¿Qué es la vida para usted? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué le dice a usted su propia vida? ¿Hacia dónde quiere orientar su existencia? Es como encontrarle desde un comienzo el sentido a la vida y a lo que usted quiere hacer. Pues así entendida la educación, pues es buena. Siempre y cuando haya corresponsabilidad de lo que quiere el estudiante con lo que el profesor le pueda ayudar para ese querer. No, y como dice, 11 años de un trayecto de educación, donde si en primaria es la formación básica, ya para bachiller uno empieza, o normalmente debería empezar a plantearse qué hacer después, para ya no se tener una idea o una meta fija. Bueno, yo tengo una idea muy diferente. La educación es educación desde que el ser humano nació hasta que se muere. Y todas son bases. O sea, yo debo tener unas bases como niño, debo tener unas bases como joven, como adulto y como un viejo.
Porque si digamos yo llego a joven, pero no tengo las bases de cómo se porta un joven, pues no me voy a poder portar como joven. Si yo llego a adulto y no tengo las bases de cómo se debe portar un adulto, por eso es que en los adultos existen tantas problemáticas y tantas incoherencias, porque yo he dicho, los jóvenes y los niños no son los culpables de los problemas y las irresponsabilidades sociales. Los culpables son los adultos, porque nunca nos educamos bien para eso. Entonces no es el joven, no es el niño, es el adulto. Entonces las bases de la educación siempre serán de acuerdo a cada etapa de desarrollo de la persona. Pues, claro. No, y más que la educación es continua. No tiene Es un proceso. Eso es un proceso. Claro, es un proceso por el que estoy continuo y de base siempre. Bueno, y retomando ahorita nos dijo que la pasión la filosofía también es para historia. O sea, ¿ha enseñado sociales o algo así? Sí, claro. Yo te he enseñado filosofía, social, ética, religión, afín a lo que estudié. Y entre esos, como docente, licenciado en esas áreas, ¿cuál ha sido su mayor perspectiva de estas? ¿Cuál ha sido el mayor logro que ha culminado con ellas? Muchos, ahí sí podría decir muchos, pero lo que más llegué a hacer fue en unos años que cuando se calificaba o evaluaban filosofía en el ICFES independiente a lenguaje, claro, filosofía la enseñada en el Juan Pablo, fue la de mejor desarrollo en todo el municipio. O sea, yo tuve como 3 promociones en filosofía que fueron los mejores estudiantes en filosofía del municipio. ¿Y por qué se quitó esa parte? Modificación que hizo el ICFES para las pruebas. A partir del 2014 unieron lenguaje y filosofía y se llamó lectura crítica y dejó de ser filosofía un área evaluada en el futuro. Y ahorita con ya eso resuelto, ¿qué se programó para un próximo futuro? Un próximo futuro. Para seguir leyendo, seguirse uno preparando, seguir dando buenas clases, lo que uno sabe, haciendo que el estudiante piense hasta donde sea posible pensar y hasta donde sea posible querer pensar, porque muchos estudiantes no les gusta pensar, pues ahí sí ya entra uno en contradicción. ¿Qué le va a enseñar a quien no quiere pensar? No, y más ahorita que esta era virtual, claro. se consigue. Entonces, si tengo un próximo futuro en la pedagogía, en la enseñanza, no, el futuro ya está muy cerquita, ya está muy próximo para dejarle el campo a otros que hagan la pedagogía. Sí, todo tiene un principio, todo tiene un final, toda etapa inicia y toda etapa se va. Pues claro, es decir, no, yo tenía un proyecto hasta el 2023 de orientar algunas situaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proyecto me mantengo. Y retomando eso de lectura, estas generaciones que no les gusta tanto la lectura, que les aburre coger un libro o leer algo porque o todo está en Google o prefieren los PDFs que aunque cansan mayor la vista, prefieren tenerlo ahí digital debido a la tecnología que las páginas. ¿Qué les recomendaría para tratar de tomar esa pasión por la lectura o para que empiecen a leer? Bueno, más que recomendarles o dar consejos, a estas alturas de la vida no lo sé, ni recomienda ni da consejos, como que invita a uno a que reflexione. Los estudiantes sí leen muchos WhatsApp, muchos correos, mucha información que yo me atrevo a decir que es la información banal, es una información del día a día, pero que no lleva ni estructura lingüística, ni estructura de pensamientos, nada, es una conversación vacía. Yo a veces miro a los estudiantes y les digo, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿qué más? Cuéntame algo. Y ese es el tipo de comunicación que maneja, y eso es lo que leen. O sea, decir que no leen, sí, pero no leen lo que les toca, lo que les sirve, sino leen lo que les gusta por el día a día, y ese tipo de lectura no sirve.
El tipo de lectura que a uno le sirve es un tipo de lectura que le desarrolle pensamiento. Y aparte de eso, que lo haga fuerte en una área de conocimiento. Entonces, si a mí me gusta sociales, lea mucho sobre sociales. Si me gusta ciencia, pues lea mucho sobre ciencias. Si le gusta la literatura, pues lea mucho sobre literatura. Pero, vuelvo a decir, no es que no lean y no escriben. Leen, pero leen mal, lo que no les sirve, y escriben, pero escriben mal, y lo que no sirve para nada. Entonces es como un sinsentido lo que hacen los jóvenes, ¿no? Y como hijos que tuve también me tocó vivir ciertas situaciones de esas, que se ponían a hablar cosas, duraban una hora chateando, y después le preguntaba, bueno, ¿y qué le dijeron? Nada. Chatean una hora, hablan una hora, y les pregunta algo, bueno, ¿y de qué hablaron? De nada, es un sinsentido. Hablan y escriben una hora y luego dicen que no hicieron nada. Pasa lo mismo con la lectura, como que leen y escriben en el celular o en el computador y les dice uno, ¿y qué escribieron? No, nada. Sin duda están diciendo la verdad. Lo que escribieron, lo que hablaron, no es nada significante, por eso al final dicen la verdad. De nada, porque perdieron el tiempo haciendo cosas que no les profundizó ni los orientó nada. Porque se toma ese espacio más que todo para distracción, más que para, como usted dice, una lectura útil o una escritura útil. O de conocimiento, o de información. Bueno. Y como profesor, que ha explicado ya varios temas, el 11, el bachiller, la metafísica, el existencialismo, el razonamiento, y más temas por el estilo, ¿qué es lo que cree que ha sido lo más importante que le ha enseñado a los estudiantes, tanto académico como convivencial? Bueno, yo en la convivencial siempre he dicho que sin disciplina y orden no hay progreso, no hay éxito. Eso está. Y en lo académico, que si usted estudia una hora en el colegio, debe estudiar unas 3, 4 por fuera. El tiempo del colegio no es suficiente nunca para aprender bien. Hay que estudiar por fuera. Eso es lo que yo más les digo a los estudiantes. Usted asiste conmigo a una clase, pero como mínimo debe estudiar 2 o 3 o más por fuera para que de verdad adquiera una información válida y que le sirva para la vida. Eso es lo que usted dice, profe, que una hora en el colegio, 3, 4 afuera, es lo que maneja a veces las universidades, ¿no? Las universidades manejan 1-4, es decir, por una hora que asista usted a la universidad a estudiar, debe estudiar 4 por fuera. En el colegio debe ser 1-2, una en el colegio y 2 por fuera. Eso sería como para adquirir cierta profundidad en el conocimiento de un área. Sí, así se avanzaría aún más en el estudio. Claro. Y bueno, con esto del tema del aprendizaje, del estudio, ya que diariamente lee, ¿qué es lo que le gustaría aprender próximamente? Aprender algunas cosas de un arte. Por ejemplo, la panadería. Me gusta. ¿La panadería? Sí, me gusta. Sí. Me gusta. Lo último que quisiera aprender a hacer es eso, un arte, la panadería, o perfeccionar la cocina, o perfeccionar el cuidado de gallinas o de animales, porque uno ya se va saturando de estar relacionándose con los seres humanos y encontrar muchas veces pocas respuestas asertivas al esfuerzo que uno hace, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Pero también no es culpa de los jóvenes o de las otras personas, sino que uno ya también se va cansando propiamente como de hacer lo mismo, ¿no? De enseñar todos los años los mismos temas, con las mismas dificultades, unos que quieren estudiar, otros que sí pero no pueden, otros que quieren pero no tienen los medios, entonces es como un sinsentido la vida. En cambio, un arte, por ejemplo, usted se dedica a hacer pan y hace el pan y ya sabe que alguien lo va a comer. Es un fin. ¡Claro! Es como el músico sabe que compone una canción y alguien le va a escuchar la canción. Porque es que uno a veces de docente prepara una clase y encuentra que los 40 estudiantes o los 25, muy pocos son los que le encuentran, consumen lo que uno ha preparado para eso. Entonces empieza ya uno a reflexionar,
¿Para qué preparo si no me van a poder cuidar, no? Entonces, por eso yo diría que los últimos años de mi vida, si Dios me los da, va a ser como dedicarme a un arte, propiamente. No, y que la pedagogía es una profesión algo complicada, la paciencia, estar atento, la idea de convivir con los estudiantes y que aprendan algo, y que a veces se sabe que incluso los estudiantes no consideran tanto los profesores con el tiempo que se gastan preparando las clases, no les prestan atención, hay dificultades. La pedagogía es una de las profesiones, puede llegar a ser agotadora, pero quienes le dan parte de su vida, quienes cumplen con la profesión y les agrada. Lo que pasa es que la pedagogía, como todo, es un gusto. Lo que pasa es que de tanto hacer lo mismo, se le pierde el gusto. ¿Sí? Entonces, no es que deje de ser interesante, no es que los estudiantes no lo aprovechen, porque de todas maneras en los cursos alguien aprovechará lo que uno le diga, sino que, vuelvo a decir, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Y el gusto se mantiene, pero ya hay cosas que cambian. No cambian. Antes llegaba a un salón y saludaba a uno, los chicos se ponían de pie inmediatamente y se callaban. Hoy ingresa uno a un salón, saludan, algunos saludan, otros no. Difícilmente algunos se ponen de pie, ¿cierto? Y si va a hacer uno una reflexión, la reflexión ya no tiene la misma trascendencia que tenía antes, porque los medios de comunicación han cambiado muchas situaciones en la educación. Entonces uno no se formó para trabajar con ciertos medios de enseñanza, sino para trabajar con otros. Y esos otros ya no están en el tiempo. Entonces uno como que va entrando en choque. ¿Cuáles de estos me sirven? ¿Cuáles no? ¿Cuáles de los que de hecho me hicieron dejar son valiosos pero que ya no los puedo aplicar? Entonces encuentra uno que si no hay ese tipo de coherencia, de saber que los medios apuntan a lo que se necesita, pues encuentra uno como a cansarse y a decir, bueno, esta clase la preparo, pero ¿será que sí me van a poner cuidado? Puede que yo lo prepare con seguridad, ¿cierto? Pero los chicos están en otro cuento, que no necesariamente son malos. Es lo que los medios les han vendido. Los medios en eso le han ganado mucho a la educación. Los chicos le encuentran más gusto a los medios que a escuchar a los profesores. Pero con lo que cuenta, los conversatorios, lo propio de la universidad, ¿le hubiera gustado o le gustaría ser profesor de universidad más que de primaria, bachiller, de colegio? Yo ya fui profesor de universidad 10 años. ¿Y qué le pareció? Buenísimo, pero todo tiene un ciclo. Claro, Sí. por muchas situaciones dejé, pero yo fui profesor de universidad 10 años. Y eso me sirvió de mucho para mi vida, para la reflexión, para adquirir experiencia, para dejar de enseñar a veces o de trabajar cosas que no sirven. Pero entonces se vuelve uno como también, vuelvo a decir, obsoleto de las cosas. Y eso es lo que lo lleva a uno a pensar y a decir, bueno, quedan unos muy pocos años ya en esto. Y esos pocos años, pues uno quiere que sean, no dejar la esencia, tratar de conservarla. Pero algo mejor. Bueno, y pues le gusta cocinar, le gusta la panadería, digamos. No, panadería no sé casi nada, me gusta Pero cocinar. le gustaría. Sí, y la voy a aprender. Pero digamos, con un plan de retiro, si usted logra, bueno, si aprende el arte de la panadería, ¿se dedicaría ya a eso? No, yo no me dedicaría a eso, lo prepararía para mí, soy para los amigos. Y la familia, a mí me fascina estar con la familia y invitarlos, venga, yo preparé esto, quiero que lo compartan, ¿cierto? Ya es un gusto muy particular, ¿no? Sí, un pasatiempo. Sí, un pasatiempo, pero a la que vez sea un arte, y haberlo aprendido y haberlo perfeccionado. Y son de esos oficios y de esas artes que son como el músico, ¿sí? La panadería, la repostería, todo lo que tiene que ver eso, que también tiene un sentido muy humano.
Porque el panadero quita el hambre, cocinero quita el hambre. ¿Sí? Sí. Entonces es también eso, es muy similar a la enseñanza. Y de pronto, de más importancia que dar una clase. ¿Sí? Entonces por eso uno no deja esa esencia de pensar en el ser humano, sino hacer cosas que le sigan sirviendo al ser humano. Y a mí me gustaría que aprendieran bien algún oficio mis hijos, o mi nieta, porque bueno, ya soy abuelo, tengo una nieta. Entonces también me gustaría que tuvieran como ese sentido, que hasta el último día se piense en los seres humanos. Sí, no es que el colegio no han tenido los valores que, si bien ahorita se perdieron un poco, se están tratando de hablar y volver con la responsabilidad del respeto, desde las llegadas puntuales. Pero Los valores ni se pierden, los valores siempre van a estar. Lo que pasa es que dejan unos seres humanos de ser puntuales, dejan unos seres humanos de decir la verdad, dejan unos seres humanos de ser honrados, pero la puntualidad, la veracidad y la honradez siempre van a estar ahí esperando a seres humanos que los practiquen. Es un error decir que los valores se han perdido. Se ha perdido es la educación en esos valores, o se han perdido las personas que practican esos valores. Pero bueno, en la trayectoria del colegio, ya ahorita 30 años, la celebración, su aniversario, con el paso del tiempo ha cambiado demasiado entre las modalidades. Y ahorita con la promoción de los 30 años, ¿qué piensa acerca de todo eso? El transcurso del tiempo en el colegio, los 30 años. Yo quiero muchísimo a Juan Pablo II por ese sentido social que tiene. Empezando por la pensión, este colegio con todo lo que ofrece y esa pensión tan bajitica es una maravilla, es un servicio social que muy poco lo hace. Y aparte de ser tan barata, el tipo de educación que da, muy buenísima relación con el pueblo. Yo siempre digo que aquí se educan muchas personas y muy buenas personas. Y eso fue claro desde que inició el colegio allá con los fundadores. Los demás tenemos que irnos adaptando a eso y no se ha perdido la esencia. Y aunque las circunstancias ya no son las mismas, se sigue manteniendo la esencia. Buena educación, buena disciplina. Que cada vez cambian las cosas, sí. Y de pronto se hagan más difíciles también. Pero la esencia no se puede perder, y si no, una institución deja de ser. No, y que el colegio ha buscado mantener comunidad, la comunidad juanpablina, perdurar esa esencia en los egresados, que como se ha visto antes, algunos ya salen, pero vuelven con hijos, con familiares, y se sigue una trayectoria como comunidad. Claro, la razón de ser no se ha perdido. Y los 30 años lo que ratifica es, ¿cierto?, que esos 30 años han sido de verdadera construcción histórica y construcción social de buenos seres humanos en su inmensa mayoría. Y bueno, para culminar la entrevista, me gustaría dar un mensaje, unas palabras a todas las personas que nos estén escuchando bien. Bueno, primero, pues darle las gracias por tener en cuenta. Y lo segundo es decirle a las personas que la única manera de transformar una sociedad es mediante la educación. La única manera de transformar una sociedad es haciendo que haya adultos responsables. La única manera de que esto mejore y haya más equidad social es preparándonos bien para ejercer una profesión de manera honrada y digna. Aquí no va a haber un gobernante que nos salve. Aquí no va a haber un político que haga el milagro de hacer que todos tengamos riqueza. No. La única manera, como se ha demostrado en muchos países, que podemos mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones sociales, es mediante la educación. Y en colegios como el Juan Pablo, que de verdad educa. Muchas gracias por las palabras y por el tiempo de la entrevista. Muchas gracias.